Palabra pastoral de entre semana, miércoles 26 de mayo de 2021. Anciano de Distrito Segarra. Queridos hermanos, seamos todos muy bienvenidos a la palabra pastoral del día de hoy, titulada La correcta interpretación de la Escritura. Está anotada en Hechos 8, 34, 35 y dice: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Queridos hermanos, recibamos los cordiales saludos y los deseos de bendición de nuestro apóstol de distrito, apóstoles, obispos y hermanos y siervos con quienes permanecemos en comunión y en oración permanente. La palabra de hoy nos trae una hermosa afirmación. El mensaje nos dice: anunciamos el testimonio bíblico de Cristo a todos los seres humanos. Y esto va en concordancia con el mandato, con la misión que nos dio nuestro Redentor y Maestro, nuestro Señor Jesús. Y nos dice: por tanto, id y doctrinad. Entonces, en respuesta, en agradecimiento por lo que Dios nos ha dado, por nuestro porvenir, por nuestra fe, por nuestra esperanza, queremos compartir el Evangelio, el alegre mensaje, más en estos momentos de tanto sufrimiento. Hermanos, hemos despedido hermanos queridos, entrañables, amigos, vecinos, y los que partieron, por ellos oramos, y por los que quedaron también queremos orar, y queremos que cada uno pueda encontrar en Cristo la respuesta y la esperanza de que nos volveremos a encontrar. Sí, como decía el profeta Tobías, podemos permanecer firmes y fieles en la fe delante de Él. Él para nosotros tiene una vida preparada. Bien, nos introducimos en el tema de hoy. El eunuco aquí mencionado no era meramente un hombre castrado, cosa que ocurría muchas veces por voluntad propia y otras veces por voluntad de la realeza. Se creía entonces que su condición lo convertía en persona de confianza, de mayor mansedumbre, pudiendo ocupar cargos importantes como ser protector del harén o bien mediador entre el rey y sus súbitos. En este caso se trata del tesorero de la reina Candace, reina de Etiopía. En adelante lo vamos a llamar el tesorero o el etíope. Había venido a Jerusalén para adorar a Dios en el templo. Para los no judíos estaba prohibido poner los pies en el templo, pero tenían un lugar especial donde los que eran extranjeros podían acudir, que era el patio de los gentiles. Puede surgirnos la pregunta: ¿cómo un extranjero venía a adorar al Dios de Israel? Sucedía entonces que los pueblos de Oriente Cercano, próximos a Israel, conocían y admiraban los favores que Dios había realizado con su pueblo, y entonces no perdían oportunidad de adorarle cada vez que pasaban por allí. El tesorero etíope ahora se encontraba viajando de regreso y leía el libro del profeta Isaías. Un ángel le llamó la atención a Felipe sobre este hombre. Entonces salió al encuentro del carro del etíope, y cuando lo encontró, Felipe oyó que leía en voz alta, cosa que era común entonces. Y leía a Isaías, precisamente Isaías 53, en los versículos 7 y 8, donde dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por supuesto que el etíope no comprendía aquellas palabras que leía, ni sabía a quién se referían. Fue así que preguntó a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?
En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la Sagrada Escritura atestigua el obrar de Dios entre los seres humanos. La presencia de Dios entre los suyos, de su ayuda. El salmista afirma: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro escudo y nuestro galardón, nuestro pronto socorro en la hora de angustia. Y no tan solo los israelitas conocían esto, sino también esos pueblos que rodeaban a Israel. Es bueno que nosotros nos ocupemos de la Biblia. Una fe sin conocimiento de las interconexiones bíblicas y sin fundamento bíblico corre el riesgo de volverse arbitraria y no vinculante. Y muchas veces podríamos caer en un estilo de fanatismo que no sería conveniente. Cuando testimoniamos acerca de nuestro Señor, lo queremos hacer con fundamento, buscando un equilibrio entre el saber, el creer, el obrar y el sentir. En este sentido, al leer la Escritura, siempre se plantea la pregunta: ¿qué parte de toda esta abundancia de sucesos y enunciados es imprescindible para mi fe? Respondiendo el etíope, dijo a Felipe: te ruego me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Los Evangelios no estaban escritos todavía, hermanos, pero Felipe había vivenciado junto a los discípulos, junto al Señor, junto a aquellos que le rodeaban al Señor, todos los hechos que después serían volcados en el Evangelio, y por supuesto tenía conocimiento del Antiguo Testamento, por lo tanto pudo ser de ayuda al etíope. Quizá nos podamos identificar con el tesorero etíope. Muchas veces uno se da vencido frente a un texto bíblico, aunque hoy tenemos muchos más recursos. Tenemos el catecismo, tenemos los medios editoriales, tenemos a nuestro servidor, y también podemos colocarnos en esa posición de humildad como lo hizo el etíope. Quiero aprender, ¿cómo lo hago si alguien no me enseña? Y podemos echar mano a todos estos recursos que podemos tener. La debida prédica llena de autoridad proviene de un fundamento, y este fundamento está dado en la Sagrada Escritura. La norma del cristiano está expresada en el Nuevo Testamento, en el Evangelio fundamentalmente. Él es el Cordero que fue llevado al matadero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La fe cristiana se basa en la muerte de Jesús, en el sacrificio, en su resurrección, en su ascensión, en su retorno. Solamente una fe respaldada en la certeza de que Jesús entregó su vida por nosotros y que resucitó de los muertos puede conducir a la salvación. Y esta, hermanos, es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está colocada en la resurrección de Jesús, y el Evangelio debe ser anunciado a todos. El hecho de que Felipe fuera enviado a una persona no judía deja en claro que nadie queda excluido de creer en Jesucristo. En este sentido, todos hemos sido llamados a ser testigos de Cristo, remitiéndonos al testimonio bíblico y siguiendo la palabra de los apóstoles Pedro y Juan. Lo que hemos visto y oído, esto hablamos. En resumen, hermanos, una fe sin conocimiento puede ser peligroso. Sin fundamento bíblico tiene riesgos de volverse arbitraria, no vinculante. La correcta interpretación de la Biblia ocurre por medio del apostolado, porque el Señor le dijo a los apóstoles: lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, lo que desligares en la tierra será desligado en los cielos. Y a ellos abrió los sentidos para interpretar la Sagrada Escritura en tiempo y forma. Hermanos, en este suceso podemos observar la necesidad de conocimiento de una persona que con humildad se dispone a aprender un poco más acerca de Dios. El conocimiento ayuda a nuestra fe. Por otra parte, Felipe habrá transmitido el mensaje no tan solo con conocimiento, sino con mucha vehemencia, porque en un momento determinado el etíope le dice:
en el medio de ese camino desértico, se encuentran con agua y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado si aquí hay agua? Entonces había recibido el mensaje, el mensajero lo había hecho efectivamente y finalmente tenía un resultado positivo. Hermanos, qué lindo es que cuando estamos en el lugar del etíope venga un ángel, un servidor, y nos indique cómo sigue el camino, o cuando alguien necesita de una palabra, podamos colocar la palabra del Evangelio correctamente. Ese es nuestro mensaje del día de hoy, la correcta interpretación de la Escritura y anunciar el testimonio bíblico de Cristo a todos los seres humanos. Pero primero es la correcta interpretación. Queremos interpretar lo que nos dice Dios, tenemos medios, tenemos recursos, y luego cumplir con ese el mandato que Jesús nos dio. Por tanto, ir y doctrinar. Hermanos, en estos días de tanta angustia, pensaba mientras leíamos la palabra pastoral de hoy, hay una palabra que el apóstol Pablo también coloca, y es parte de la esperanza, y conforma una parte del Evangelio. El apóstol de Distrito lo ha mencionado hace poco y está anotada en Tesalonicenses 4, en los versículos 13 en adelante. Y dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros en estas palabras. Que Dios pueda afirmar nuestra fe, que nosotros también podamos exteriorizar aquello que Dios ha colocado en el corazón con tantos que necesitan. Nosotros también necesitamos de Dios. Y qué lindo, hermanos, es que podamos compartir lo precioso de nuestra fe con nuestro prójimo. Es un signo distintivo de amor al prójimo, poder querer lo mejor para él. ¿Y qué es lo mejor sino lo que esperamos? Una vida eterna, una vida definitiva junto a Dios. Que el amado Dios nos bendiga. Los deseos de bendición del apóstol de Distrito, de los apóstoles y los obispos, hasta cada oración y hasta siempre.